El domingo pasado escuchábamos este mensaje de que Jesucristo, por la fe puesta en Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Habita en nosotros. Tenemos que estar convencidos de eso, seguros de eso. Y porque el Espíritu Santo vive de nosotros, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios está en nosotros. Pero ahí sucede algo. Está la naturaleza divina, pero está la naturaleza humana, ¿no? Y la palabra que dice, miren, ¿saben el propósito principal del Espíritu Santo qué es? ¿Cuál es? ¿O cuáles son? Porque tiene muchos propósitos, pero dos fundamentales quisiera mencionar antes de continuar. El propósito fundamental del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. ¿Está bien? Que Cristo nos sea revelado. Y segundo, y creo que es fundamental esto también, el propósito del Espíritu Santo que está en tu vida y en la mía es llevarnos a la santidad. ¿Saben? Pensaba en esto. ¿Por qué se llamará Espíritu Santo y no Espíritu de verdad, Espíritu de vida, que también se menciona en la Biblia de esta manera? Sin embargo, lo identificamos a la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que Él, Dios, es santo, santo, santo. Y la palabra dice que Él demanda y espera que vos y yo perseveremos en ese camino de santificación por la obra del Espíritu que vive en nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablar de otro tema. Por supuesto que todo está unido. Y es que tenemos la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. El título de la reflexión de esta mañana es Guiados por el Espíritu Santo. Pero si lo dejáramos así, pareciera que lo estamos dando por sentado, que todos somos guiados por el Espíritu. ¿Qué pasaría si ahí a ese título le agregáramos un signo de interrogación? ¿Qué pasaría? Cambiaría sustancialmente el sentido de esta frase, ¿verdad? Estaríamos diciendo, ¿guiados por el Espíritu Santo? Y ya sería una pregunta, y creo que es buena y es pertinente que hoy vos y yo nos podamos preguntar si estamos en este tiempo de nuestra vida siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu no nos está guiando, la naturaleza divina no guía nuestra vida, ¿qué es o quién es lo que está guiando tu vida y la mía? Nuestra naturaleza humana. Mire lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, dice Pablo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Eso dice su Biblia. Está viendo ahí, ¿no? El versículo. Y dice, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran. Y creo que es importante que nosotros meditemos en lo que la palabra nos dice en esta mañana. Digo pues, vivan según el Espíritu. Y quiero detenerme ahí un minuto. El versículo 25 de este capítulo 5 de Gálatas continúa diciendo, si vivimos por el Espíritu, usted y yo vivimos por el Espíritu que Dios puso en nosotros primero cuando sopló ese aliento de vida y nos dio
esa gracia de ser seres vivientes. Ese es el espíritu humano. Por eso vivimos. Pero también vivimos por el Espíritu Santo que nos fue dado por la obra de Cristo en la cruz. Ahora dice, vivan según el Espíritu. Y esta palabra espíritu, ustedes van a ver que está con mayúscula. No se refiere al espíritu humano, se refiere al Espíritu Santo que vive en vos. ¿Alguien dice amén? Porque tenemos que declarar y afirmar estas verdades. A veces nos cuesta. Pero hermano, cuando usted escucha algo que es verdad y que usted lo cree, diga amén. Lo creo, lo recibo, ¿no? Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Hay una lucha en tu corazón y en el mío. Hay una lucha en nuestra mente. Constantemente, no a veces. Constantemente. Y vos y yo necesitamos ser guiados por Dios. ¿Es así? Saben que una personita chiquita, un bebé, desde pequeño necesita guía en su vida. Y los padres andan detrás cuando aprenden a caminar para que no se golpee, para que se levante. Cuando llora, para consolarlo, para levantarlo, para otra vez ponerlo en camino. Y vos y yo como hijos de Dios necesitamos la guía segura, ciertísima, que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tomamos decisiones erróneas, equivocadas, que traen un montón de consecuencias malas en nuestra vida? Yo me acuerdo un montón de errores, de equivocaciones por apresurado, por no consultar a Dios, por no buscar el consejo de Dios que está aquí. Todo el consejo de Dios está en la palabra. Y me estoy adelantando un poco. Pero hermanos, necesitamos la guía de Dios. Hace un par de semanas estábamos de viaje y en un lugar donde no conocíamos el idioma y estábamos ahí en un subte perdido. Y aunque me había bajado todos los mapas en el celular y todo, dije, con esto no me pierdo. Y la gente que te arrastra, te empuja. ¿A quién le pregunto? Y ahí, viste, cuando estamos en apuro, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, por favor, no sé qué hacer. Y un mar de gente que viene. Veo una persona, una cara, me acerco, 2 palabras en un idioma que sabía 2 palabras, bueno. Y después ya empecé a hablar en español. ¿Hablas español?, me dice el hombre. ¿De dónde sos? De Argentina, de Buenos Aires. Ah, me dice, yo soy de Rosario, hace 30 años que vivo acá. Esto es solo una muestra de la misericordia de Dios. Y en cuántas situaciones tan trascendentes, donde necesitamos sí o sí consultar a Dios, a veces pensamos que lo sabemos todo. Hermanos, y cuando pensamos así, la naturaleza humana todavía está tan viva en nosotros y el orgullo se levanta ahí, sigiloso, y está frenando nuestra vida. Está frenando nuestra comunión e impide que crezcamos en la comunión con el Señor y que podamos transitar por ese camino de senda, de paz y de bendición que Él preparó de antemano para que vos y yo transitemos por Él. Pero hermanos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo.
El versículo 25 ahí de Gálatas 5 dice: si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. ¿Vieron que parece que estas dos frases ahí separadas por una coma parece que fueran lo mismo? No. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Según el Espíritu me guía, según el Espíritu me enseña, según el Espíritu me revela, según el Espíritu me exhorta, me corrige. Pero es el Espíritu, es Dios mismo el que quiere hacer esto con nosotros. Saben que como hijos de Dios, usted y yo hemos descubierto que tenemos un destino eterno, que tenemos un propósito que Dios nos ha revelado y que tenemos que perseverar y luchar para alcanzarlo. Pero esto solo va a ser posible si vos y yo escuchamos la voz del Señor y nos dejamos guiar por la voz de su Espíritu Santo. Miren, como un primer punto yo puse ahí, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí? Oír es percibir los sonidos. Usted puede estar trabajando ahí en su casa, en su computadora, en su oficina, y tal vez su nene está jugando y está haciendo ruidos, está escuchando de fondo la televisión o una música. Eso es oír. Eso es percibir los sonidos. Pero nosotros necesitamos escuchar. Escuchar es tener una actitud deliberada y deseada de comprender lo que se me está diciendo. ¿Cuántas veces pensaba yo, el Señor me habló y yo no le presté atención? ¿Cuántas veces el Señor me habló fuerte y le di la espalda? ¿Cuántas veces el Señor con su palabra me dijo, es así, y yo me fui por este lado? ¿Y cuántas veces sufrí las consecuencias de no ser obediente a la voz de Dios que amorosamente me ha estado hablando? En esta mañana es bueno que pensemos en esto. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 de Samuel, capítulo 3, todos conocemos la vida de Samuel, un niño que fue entregado por su mamá, una madre que oró fervientemente y el Señor le respondió y le dio un hijo. Y ese niño fue entregado en el templo y vivía en el templo. Y dormía, por supuesto, ahí en el templo. Y estaba el sacerdote Elí. Y conocemos la historia de Elí también. Pero ese niño estaba durmiendo y el Señor lo llamó. ¿Saben por qué cuento esto o por qué voy a este ejemplo? Porque Dios siempre, siempre, no te olvides de esto, siempre, siempre, siempre está hablándonos. ¿Saben que el problema somos nosotros? Y dice la palabra que ahí estaba Samuel y escuchó que el Señor lo llamaba. Y él fue corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Y él le dijo, no, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y se vuelve a dormir Samuel y una segunda vez el Señor lo llama. Y dice la palabra que otra vez corre a donde está Elí. Y Elí le dice, no, yo no te llamé, vuelve a acostarte.
Y sucede una tercera vez. Y ya aquí es Samuel. Samuel, 2 veces. Y otra vez va Elí. Y ahí Elí, aunque estaba un poco apagado en su comunión con Dios, pudo discernir que era Dios que estaba llamando a ese niño. Y le dice: ve, acuéstate, y cuando escuches la voz, dile: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, creo que es un tiempo donde usted y yo necesitamos oír la voz de Dios y decirle: Señor, habla, porque tu siervo oye. El Señor ha estado y está deseoso de hablar personalmente con vos. ¿Y cuántas veces somos nosotros los que interrumpimos esa relación, esa comunión? Y saben, dice la palabra que cuando Samuel le dijo: Señor, habla, porque tu siervo oye, él estaba dispuesto a recibir lo que Dios le iba a decir. Y yo te pregunto a vos, y me pregunto a mí mismo, si todos los días yo estoy con esa disposición de escuchar la voz del Señor. Porque sabes que lo que Dios tiene para decirte es importante. Sabes que lo que Dios tiene para decirte, en lo que Dios tiene para decirte, está la vida y la muerte. Está la bendición y la maldición. Porque si la naturaleza humana crece en nosotros y nos domina y nos guía, vamos a andar por caminos de vida. Pero si es mi naturaleza carnal la que me guía y me domina, vamos a ir por caminos de muerte, por caminos de aflicción, por caminos de llanto, por caminos de tropiezo. Y Dios, como un Padre bueno, quiere hablarnos. Y saben, a veces pensamos que lo sabemos todo, ¿no? Santiago 3, del 14 al 17, habla de esto, ¿no? Pero antes de eso quiero decirte que en esto de oír la voz de Dios no hay privilegiados. No era solamente a Samuel o a Moisés cuando estaba enfrente de la zarza. ¿Se acuerdan también cómo Dios le habló a Moisés? No hay privilegiados. La Biblia solamente relata y está ahí el reflejo, el ejemplo de muchos que, como vos y como yo, flaquearon, pecaron, cayeron, pero fueron a Dios, fueron al Señor y se levantaron. Y dispusieron sus vidas y sus corazones para poder escuchar la voz del Señor. Mire, y una pregunta: no hay privilegiados en esto, no hay gente especial. Vos sos especial para oír la voz del Señor. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos la capacidad de escuchar la voz del Señor y de ser guiados por Él. Amén. La pregunta aquí creo que es oportuna. ¿Quiero realmente escuchar la voz de Dios? Y ahora le añado algo más. ¿Quiero escuchar la voz de Dios para obedecerla? Dios está escuchando su amén. ¿Quiero realmente vivir en la voluntad de Dios para que se cumplan sus planes en mi vida? Eso sí lo queremos, ¿no? Y le cambio un poquito la frase. ¿Quiero realmente vivir en la voluntad de Dios para que se cumpla
los planes de Dios con mi vida? Dios está escuchando su amén. Porque Dios llama. A Samuel lo llamó para decir algo que a Samuel no le agradaba. Y era decirle al sacerdote Elí que había sido negligente en su ministerio. Y que aún él y toda su casa iba a desaparecer. Y el Señor levanta en este tiempo hombres y mujeres con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios, a declarar la verdad de Dios, a declarar lo que Dios dice. Y muchas veces eso no nos agrada si tenemos que decirlo, y no nos agrada si alguien es enviado a decirlo. Pero Dios está llamándote. Hermanos, a veces queremos hacer tantas cosas y hay algo específico a lo cual el Señor nos está llamando. ¿Vos conocés a lo que Dios te está llamando? ¿Sos su hijo? ¿Sos su siervo? Y a veces Dios nos llama al ministerio, nos llama a hacer algo. Y ¿sabes qué? Esto no, porque es difícil. Esto no, porque tengo que comprometerme. Esto no, porque es lejos. Esto no, porque tengo otras cosas tan importantes. Dios te está llamando. Escucha su voz. Escuchemos su voz. La palabra de Dios en Santiago capítulo 3, 14 al 17 dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Hay muchos sabios aquí? ¿Entendidos? ¿Sí o no? Más o menos, me dicen algunos. La Biblia continúa diciendo y dice, mire, demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Qué tremendo, ¿eh? Y dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidades, entonces no tienen de qué presumir, porque están falseando la verdad. ¡Wow! Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. ¡Wow! Muchas veces vivimos nosotros pensando que con la sabiduría natural podemos vivir tranquilos por este mundo. Y es terrible, porque dice la palabra que esta sabiduría, esta clase de sabiduría es estrictamente humana. ¿Y cómo es? Terrenal y diabólica. Wow. El Señor nos libre de esto. Pero el Espíritu Santo añade esa sabiduría que viene del cielo. Dice, esta clase de sabiduría, en referencia a la que decíamos antes, a la sabiduría humana, dice, no es la que desciende de lo alto. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay toda confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de esta justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz, para los que hacen la paz. Y qué bueno es también en esta mañana examinar nuestra vida. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Hay algo de esto que dice aquí la palabra? ¿Amargura? ¿Hay envidia? ¿Hay rivalidades? Qué tremendo.
Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pacífica, amable y benigna, llena de compasión y de buenos frutos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermanos, por esto necesitamos también saber cómo ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo ser guiado? A ver, alguien que me ayude y me diga. Dígame algo. ¿Cómo lo está guiando el Espíritu? Por la oración. Perfecto. ¿Cómo más? Bien. Amén. Como hizo Elí. Elí no le dio otras instrucciones, solamente le dijo: andá y respondele al que te llamó, que era el mismo Dios del cielo. Háblame, Señor. Elí no se atrevió a llenarle de palabras. Lo mandó a aquel que tiene la palabra. Y hermanos, hay muchas maneras donde el Espíritu Santo nos habla. Y aquí bien decía Anita que el Señor nos habla siempre por la palabra profética más segura, un 100% de certeza, de seguridad. Así que en este tiempo, qué bueno es que podamos recordar ese salmo que muchas veces repetimos, el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo es: necesito, Señor, de tu palabra, porque muchas veces me encuentro en medio de la oscuridad y la palabra trae luz para ver, para decidir, para saber qué hacer. La palabra de Dios, la que trae ese aliento cuando ya no tenemos fuerzas. La palabra que consuela cuando parece que ya no hay esperanza. La palabra que nos afirma recordando a aquel que dijo: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Siempre estaré contigo todos los días de tu vida, por donde quiera que vayas. La palabra. La palabra. La palabra. Apláudale. Quiso aplaudir. Aplauda, porque está aplaudiendo a Dios, porque Él hizo esta promesa. A veces nos quedamos en el intento. Hermanos, tenemos que ser espontáneos. Cuando Dios dice algo y yo tomo esa palabra, aplaudámosle, démosle gloria. La palabra de Dios es la que nos guía. ¿Saben? A mí hay algo que me impacta y es Jesús. Las palabras de Jesús. ¿Vieron que a veces tenemos la Biblia y las palabras de Jesús están en rojo? A mí me impactan las palabras del Señor. Y Él es Dios. Y Él habla. Cuando dice: no temas, no temas, no temas. Ayer me llamó alguien porque su mamá está con cáncer y la mandaron a la casa porque no hay nada que hacer. La desahuciaron los médicos. Y entonces le mando un audio y le digo: hacela escuchar a tu mamá. Le puse 2 o 3 cosas, pero más me enfocaba en que haya palabra de Dios. Y le puse este versículo que mencionaba antes: no te dejaré y no te desampararé. Y cuando ella escuchó el mensaje, después el hijo me responde y me dijo: mi mamá comenzó a sonreír. Mi mamá, dice, empezó a incorporarse en la cama. Es la palabra de Dios. Es la palabra. Y yo creo, sin dudas, así como Dios hizo todo lo que existe de lo que no existe por el poder de su palabra,
porque Él tiene poder aún de sanar a esta mujer. Saben, necesitamos ver cómo el Espíritu nos habla, conocer. Saben que Dios habla directamente. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan? A mí lo que me impresiona cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor, y el Señor lo tira al piso y él queda ciego y lo llevan de la mano y lo meten en un lugar. Y hay un discípulo, un siervo de Dios, al que Dios le habla. ¿Se acuerdan de Ananías? Nunca más después la Biblia habla de él. Sin embargo, dice que Dios le habló a Ananías. Eso está ahí en Hechos 9. Y dice la palabra que el Señor lo llama, le dice a Ananías, anda a tal lugar, porque ahí está un tal Saulo de Tarso que está ciego, pero él ve en visión a un hombre llamado Ananías, que va, que ora por él, le pone las manos para que sea sanado. Y Ananías empieza ahí a discutir con Dios, ¿no? Pero Señor, ¿cómo voy a ir si este tipo, perdón la expresión, si este hombre es un hombre que persigue a la iglesia, un hombre que hace que encarcele a tus hijos, es un hombre que aún ha matado, estaba fresca todavía la muerte de Esteban? Y Ananías estaba con temor. ¿Quién no estaría si estaban siendo perseguidos? Y Dios le dice a Ananías, ve, anda, porque instrumento escogido me es este. Y esto es un poco lo que decía antes. Aún lo que hemos alcanzado la gracia de Dios, cuando vemos a otros, los vemos, le hacemos un escaneo y decimos, este es malo, este persigue, este peca, este es violento, este es un ladrón, este es un mentiroso. Pero Dios nos mira a cada uno de nosotros con ojos de amor, llenos de misericordia, llenos de bondad, con amor, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido, y vos y yo estábamos perdidos. Y así en esta historia el Señor encuentra a Pablo. Pero Ananías escucha la voz directa y audible del Espíritu. Y Ananías va, aún a pesar de él. Y saben, hermanos, creo que nosotros somos llamados, desafiados en este tiempo a disponer nuestros corazones para oír la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos manda hacer, porque Él quiere que su poder fluya a través de tu vida, se manifieste a través de tu vida. Y ¿sabes qué? Lo que vemos es que nosotros somos débiles y frágiles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y qué bueno que podamos vernos así, porque es ahí donde el poder de Dios se manifiesta y el poder de Dios obra maravillas. Y ahí fue Ananías, escuchando la voz del Señor, obedeciendo al Señor, encontró a Pablo. Y obedeciendo al Señor, porque esta es la clave, puso sus manos sobre Pablo, oró por él, y dice la palabra que como escamas caían de sus ojos, y él empezó a ver. Él empezó a ver. ¿Cuántos ciegos están esperando que vos y yo escuchemos la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos ciegos?
¿Cuántos necesitados están esperando que la gracia que se derramó en tu vida sea añadida también a esos que están en necesidad? Hermanos, el Señor nos está llamando. Hay muchas maneras, dijeron también por medio de la oración, a veces por medio de las circunstancias, a veces por medio de otros, como en el caso de Elí con Samuel, de otros siervos, de otras personas que nos aconsejan, que nos ayudan. Pero saben, el pastor Daniel decía bien el domingo, los argentinos, dice, tenemos una cualidad especial, no necesitamos ser enseñados. ¿Verdad que hay algo de esa naturaleza todavía en nosotros? Pero aquí hay de otras nacionalidades también, y creo que algo de eso también queda, ¿no? ¿No? Acá dicen que no, colombianos, peruanos. Pero necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos aprender a obedecer la voz del Señor. ¿Se acuerdan de Felipe? Estaban siendo perseguidos los discípulos y cada uno fue para donde pudo. Felipe fue para el lado de Samaria. Y dice la palabra, cuenta la Biblia, que él estaba sirviendo, ministrando, predicando. La gente se convertía, la gente era salva. Había milagros, señales, maravillas. Y el Señor le dice, Felipe, deja de hacer eso y anda para el lado del desierto. Y Felipe le dice, Señor, no te estarás equivocando, si yo estoy acá haciendo sanidades, salvación, milagros. Señor, creo que te estás equivocando. Y el Señor le dice, ve por el camino del desierto. ¿Y quién quiere caminar por el desierto? Y yo calculo que Felipe le decía, Señor, pero por el desierto no hay nadie. No hay nadie, Señor, a quien yo le pueda hablar. Nadie a quien... Pero fue. Fue por el desierto. Y dice la palabra que se encuentra con un carro. Un carro que venía. Y el Señor le dice, acércate al carro. Acércate, acércate. ¿Saben? Muchas veces nos cuesta acercarnos a las personas. A veces vivimos nuestra vida cristiana cómoda. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios es que nos acerquemos a las personas que están en necesidad. Que escuchemos. Hay una necesidad tan grande de las personas de ser escuchadas. Y dice que ahí Felipe se acercó y escuchó que el que iba en el carro iba leyendo Isaías. Y este era el ministro de finanzas de una reina, Candace. Y dice la palabra que él se acerca y le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo? Y este hombre le responde, ¿cómo voy a entender si no hay alguien, si no hay alguien como vos que me enseñe? La gente necesita personas a las cuales Dios está llamando para discipular a otros, para traer a otros aquí, para traer a otros a escuchar la palabra. A veces nos olvidamos de la gente, nos centramos tanto en lo que nos pasa que nos olvidamos de aquel que está deprimido, nos olvidamos de aquel que está en su cama, nos olvidamos de aquel que está un poco enojado, nos olvidamos de aquel que se equivocó, nos olvidamos y venimos. Pero tenemos que ser nosotros los que guiemos a otros
a oír la voz de Dios y a ponerla por obra. Decía también como un tercer punto, y ya con esto estamos terminando, necesitamos aprender, y esto es un poquito más difícil, a obedecer la voz del Espíritu Santo. Saben que la palabra en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo sigue? Ustedes lo están leyendo. Estos son hijos de Dios. Cuando yo recuerdo esto, me hace pensar que si yo soy guiado por el Espíritu, entonces soy hijo de Dios. Y si hago la pregunta a la inversa, si no estoy siendo guiado, si no permito que el Espíritu Santo guíe mi vida para transformar mi carácter, para transformar mi conducta que no honra a Dios, entonces ¿qué pasa? Entonces no estoy siendo un hijo de Dios. Esto es así de fácil. Entonces, qué importante es que en esta mañana volvamos a reflexionar y reafirmar nuestra fe en esto. Y nuestra identidad. Cuando permito que el Espíritu Santo me guíe, estoy reafirmando mi identidad como hijo de Dios. Porque si soy guiado por el Espíritu, entonces todos estos son hijos de Dios. Tremendo. Saben, a veces pensamos que somos hijos de Dios porque venimos a la iglesia. Debo decirte que no es así. A veces pensamos o creemos que somos hijos de Dios porque leemos la Biblia. Mucha gente lee la Biblia y no es un nacido de nuevo por la fe en Cristo. A veces pensamos que, bueno, soy un hijo de Dios, ¿por qué más? Porque oro. Mucha gente ora. Soy un hijo de Dios y permito que el Espíritu Santo guíe mi vida en todos los aspectos y Él le dé sentido, dirección y propósito a mi vida. Ay, soy un hijo de Dios. Dice la palabra en Juan 16, 13 al 15: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber a ustedes todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y como conclusión solamente leo 1 Corintios 2, del 9 al 15. A veces hay versículos que los repetimos así, ¿no? Pero no comprendemos todo el contexto en el cual están insertados. Hay un pasaje que conocemos todos y es este. Dice Pablo: antes bien, dice la palabra de Dios, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y todos decimos amén. Y los declaramos. Y nos acordamos de este pasaje. Pero mire cómo continúa la Escritura. Y dice: pero Dios, todo esto nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y yo te pregunto, ¿te reveló todo esto el Señor por el Espíritu? ¿Saben? A mí todavía no. Y estoy pidiéndole al Señor que Él me revele todo esto. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Espíritu con minúscula. Sino el espíritu del hombre que está en él.
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios con mayúscula. Y vos y yo y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todas las cosas que Él nos ha concedido. Hermanos, yo quiero saber, quiero conocer todo lo que Dios me ha concedido. ¿Vos no tenés esa inquietud? ¿Vos no tenés esa curiosidad? Hermanos, creo que esto nos va a ser revelado en la medida que nosotros rindamos nuestra vida, dispongamos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz, ponerla por obra. Tenemos como iglesia un gran desafío, una iglesia que está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Es una iglesia que tiene una gran responsabilidad, pero una iglesia que es desafiada a ver la gloria de Dios como la vimos en Samuel, en Moisés, en Felipe, en Ananías. La gloria de Dios. Dios está deseoso de que su gloria se vea a través de tu vida. Pero para eso es necesario que vos y yo dispongamos nuestros corazones para escuchar su voz y ponerla por obra. Quiero invitarte que inclines tu rostro. Quiero invitar a los músicos que puedan pasar y que nos puedan ministrar también con una música mientras oramos. Pero mi hermano, el Señor hoy nos llama. El Señor hoy te llama. Y tal vez quieras, ahí donde estás, hacer algo de lo cual no hablamos, pero creo que es fundamental. Creo que este es un momento oportuno para abrir nuestros corazones delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio de nosotros y pedirle perdón por tantas oportunidades donde Él ha intentado hablarnos. Y ahí donde estás, yo te pido que ores, no te distraigas. Orá, porque muchas veces el Espíritu Santo de Dios intentó hablarte, intentó dirigirte, intentó impedir que continuaras por ese camino. El Espíritu Santo estuvo allí. ¿Y sabes una cosa? No le hemos prestado atención. Y este es un momento para que vos puedas decirle: Espíritu Santo, perdóname. Perdóname porque no te escuché. Perdóname porque otras veces escuché tu voz y no te obedecí. Tal vez quieras hacer esto en este momento. Y si estás haciendo esto, yo quiero pedirte que ahí donde estás te pongas de pie, como un acto de fe y de decirle: Señor, obra en mí ahora. Obra en mí porque necesito, Señor, oír tu voz. Señor, me he equivocado tantas veces. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, te he contristado tantas veces. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque muchas veces pensé que sabía cómo seguir, que sabía qué hacer. Y tantas veces me he equivocado, Señor. Ay, pedile al Espíritu Santo que Él ministre tu corazón, que Él añada esa gracia, esa disposición en nuestros corazones a escuchar con atención, a escuchar deliberadamente la voz del Espíritu Santo, para que Él guíe nuestra vida, para que Él encamine nuestros pasos, para que Él nos llene de paz
cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene la depresión, cuando el pecado toca la puerta. Ahí donde estás, decirle: Espíritu Santo, te pido que me perdones, pero te pido que avives tu presencia en mí. Señor, yo te doy el primer lugar. Señor, guíame, por favor, dile ahí donde estás: Señor, guíame, por favor. Necesito tu guía, necesito tu dirección, necesito oír tu voz. Señor, también necesito estar más en comunión contigo a través de la oración. Si hace tiempo que tu encuentro con el Señor ha declinado, ha menguado, decile ahora: Señor, yo hago un pacto contigo para estar en comunión con vos a través de la oración, para que vos me hables, de estar más abriendo tu palabra, Señor, para que tu palabra alimente mi fe. Señor, escuchando tu voz a través de ella, decirle: Señor, guíame en todos los aspectos de mi vida. Te necesito, Señor, te necesito. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, cada corazón, ministra, Señor, cada vida, ministra, Señor, aún nuestras mentes, Señor. Padre, nos despojamos de todo pensamiento que a veces, Señor, llena, Señor, nuestra mente e impide, Señor, que vengan tus pensamientos, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos mejores que nuestros caminos. Señor, por eso en el nombre de Jesús desechamos todo aquello que impide, Señor, que es un obstáculo para oír tu voz. Ahí donde estás, decirle: Señor, yo me despojo de todo esto, yo desecho todo esto en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido que ahora, Señor, tu Espíritu siga ministrando mi vida. Tu Espíritu siga, Señor. Yo te adoro, Señor, yo te bendigo, Señor, y mis oídos se abren para escuchar tu dulce voz. Mi corazón se abre para recibir la ministración de tu Espíritu, decirle, para obedecerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.